Un momento. Ok, Buenas tardes. Vamos a dar inicio al módulo 5, que en esta ocasión vamos a estar hablando del financiamiento que me conviene. Ya vimos un poco de la gestión y planeación. Hemos visto un poco de estados financieros, la necesidad realmente de formalizarnos también. Y ahora vamos a hablar un poco respecto del financiamiento. Entonces, esta en algún momento nos va a suplir la necesidad de efectivo que nosotros tengamos dentro del negocio. Y es acá que este módulo se podrá comprender, ¿verdad? Así como realizar una estrategia de financiación para el negocio. Y lo más importante, aplicarla. Entonces, dentro de la financiación, nosotros vamos a encontrar diversidad de productos en el mercado, ¿verdad? Aquí venimos y si lo vemos ya a nivel de bancos, de cooperativas, de aquellas instituciones financieras que proveen crédito, pero también hay terceros que proveen crédito. Y de repente aquí también tenemos a nuestros amigos, a nuestra familia, y aún si de repente también nos encontramos a alguien que está interesado en nuestro negocio y que quisiera ser también socio de esta. Entonces aquí tenemos que ver cuál va a ser la estrategia de financiación que vamos a tener. Adicionalmente, si nosotros tenemos esas deudas que en algún momento representan también pagar algún monto de intereses, entonces es importante también que analicemos las tasas de interés. Hay que comprenderlas desde el punto de vista que este es el costo que la empresa tiene, ¿verdad? Cuando nosotros estamos necesitando o requiriendo efectivo y si nosotros optamos por un crédito, entonces vamos a tener que pagar un precio por haber obtenido este financiamiento o este efectivo. Entonces, por ello también dice, podrás analizar las tasas de interés entendiendo su costo para la operación. Alguien tiene que pagar ese costo. Y como es la empresa la que lo está utilizando, será esta quien tenga que enfrentar o hacer frente a estos costos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el nivel de endeudamiento que ya tenemos y llevar a cabo la evaluación financiera, ¿verdad? Aquí ya, como ustedes ya están al día con el tema de los estados financieros, entonces ahí ustedes van a poder ver si yo proyecto mis estados financieros con deuda, cuánto se me va a incrementar el costo que ya estoy teniendo. Entonces aquí, dentro de esa evaluación financiera, nosotros vamos a ver y nos vamos a responder más bien, ¿me conviene o no me conviene endeudar? Más aún si nosotros ya tenemos algún nivel de deudas. Entonces, en este módulo, nosotros vamos a ver todos esos temas relacionados. Y acá con el primero, acá sí vamos a ver los tipos de crédito y vamos a iniciar viendo las fuentes de financiación. Dentro de estas fuentes de financiación se encuentran los tipos de crédito que nosotros vamos a encontrar en el mercado, ¿verdad? Y como les decía, fuentes de financiación también no solamente hay por parte de terceros, sino que también hay propia. Desde el momento que nosotros decidimos capitalizar la empresa o, ¿verdad? Utilizar, valga la utilidad que está generando la empresa para proyectos. Entonces ahí también esa es una fuente de financiación de la empresa, la capitalización de las utilidades. Adicional a esto, nosotros vamos a encontrar que así como nosotros también podemos dejar esas utilidades, también vamos a ver que nosotros podemos inyectar capital, ¿verdad? Si es de nosotros la empresa, si son, nada más ha sido constituida por nosotros, entonces yo puedo tomar de mis ahorros, por ejemplo, e inyectar capital, e inyectar liquidez.
Entonces, en ese momento, ¿qué estoy haciendo yo? Dándole más capital a mi empresa desde el punto de vista del efectivo. Entonces, es acá que nosotros vamos a ver todas esas fuentes de financiación, tanto de terceros como propias. Entonces, acá sí vamos a ver un poco de cómo se está financiando o cómo se está fondeando la empresa, cómo estoy generando los activos y si estos están generados desde el pasivo directamente. Entonces, ahí si hay algún pasivo, vamos a ver deuda. Entonces, deuda, ¿qué me está implicando? Que yo tengo que devolver ese dinero a mis acreedores. Por otro lado, como les decía, los tipos de crédito también que nosotros podemos encontrar. Hay préstamos personales, préstamos empresariales, préstamos de fomento o de desarrollo. Hay múltiples también, como les decía ya, productos, desde un crédito que tradicionalmente se le llama un crédito decreciente, es decir, que yo tomo el crédito y tengo que pagar una cuota por un plazo determinado. También están aquellos tipos de créditos que se les denomina o se les llama con pago al vencimiento. Y dentro de estos nosotros vamos a obtener el capital, pero ya sea que dependiendo cómo se pacte este crédito, nosotros vamos a tener que estar pagando los intereses dentro de una periodicidad hasta que se vence el crédito o hasta que termine ese plazo, nosotros vamos a pagar tanto el capital más los intereses de una sola vez. Entonces, ese sería al vencimiento. Por otro lado, dentro de los productos también que se tienen, dentro de estos créditos decrecientes al vencimiento, también se encuentran las líneas de crédito o créditos rotativos que funcionan de una forma similar a las tarjetas de crédito. Es decir, que yo cuento con un cupo o con un monto y si yo utilizo esa línea de crédito con una porción de ese cupo o el cupo completo, yo puedo ya sea pagar una parte o lo puedo pagar completo también para tener libre esa línea de crédito. Es decir que, por ejemplo, yo tengo una línea de crédito con $2,000, pero en este momento para pagar a un proveedor o para pagar alguna cuenta por pagar que tengo pendiente, yo necesito efectivo en este momento. Entonces son $500. ¿Ok? Yo tomo de esta línea de crédito que tengo de $2,000, utilizo esos $500 y voy a tener la línea de crédito posteriormente disponible con 1,500 y yo tengo por pagar esos 500. Acá yo tengo que tener en cuenta también que depende el tiempo que yo me tarde en pagarlo, así también voy a tener que pagar intereses. Entonces aquí sí, si bien en ese sentido sí tengo que estar como pendiente de cómo están mis cupos, si yo tengo copado esa línea de crédito, ¿cómo, verdad? Voy a estar pagando. ¿Qué me conviene más? Si pagar todo de un solo, aunque eso implique quedarme sin efectivo, o pagar una parte, aunque posteriormente vaya pagando intereses por ese capital que ha ido quedando pendiente del crédito. Así como ya les decía, hay préstamos o financiamientos personales que son directamente a mí como persona, ¿verdad? Usualmente estos son para un destino consumo. Sin embargo, si yo estoy al frente de la empresa, como les decía, yo puedo optar por un préstamo y tal vez no me lo gasté todo, entonces utilizar parte también dentro del negocio. Y hay otros que ya van directamente relacionados al negocio. Y aquí como yo puedo decir, mire, pero si usted si yo estoy al frente y yo soy único, llamémosle así, soy persona natural, mi empresa está como persona natural, entonces acá, ¿cómo entonces vamos a diferenciar? En una, más bien me van a evaluar a mí como persona
si yo tengo la capacidad de pago. Y en la otra, dentro del punto de vista empresarial, va a ser orientado principalmente a los flujos que genera la empresa. Entonces, desde ese punto de vista vamos a ir como más a revisar, o se va a revisar más cómo está financieramente la empresa. En uno es a la persona, ¿verdad? Yo como un ciudadano regular, y en el otro sería ya mi empresa. Cómo mi empresa está generando ingresos, cuáles son los flujos que está desarrollándose al interior. Y por otro lado también están los créditos de fomento o créditos al desarrollo, que ya son como líneas específicas que en algún momento nosotros podemos hacer uso respecto de, bueno, hoy día ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que el crédito a la microempresa o al fomento o al desarrollo de la microempresa, hay ciertas líneas. Ustedes van a ver dentro de los videos que se presentan algunas líneas de crédito que están apoyando el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, hacia los sectores productivos. Entonces, en este caso serían esos tipos de crédito. Por otro lado, por otra parte, también vamos a analizar las tasas de interés. Aquí vamos a ver la conversión de las tasas de interés. Como en esta parte, nosotros vamos a revisar también cuánto, ¿verdad? Es el costo que me está generando esa tasa de interés. Entonces, por esta línea de crédito que tenemos, imaginémonos, tengo que pagar el 5% mensual, por ejemplo. Entonces, tengo que evaluar efectivamente si tomo o no tomo parte de esa línea de crédito. O si en algún momento esta línea de crédito, si me es oportuna o no me es oportuna tenerla, porque también se paga una comisión previa por tener abierta esa fuente de financiación. Entonces, ¿qué tanto acá? El tema de las tasas de interés, ¿verdad? ¿Cómo me afectan desde el punto de vista del costo? Por otra parte, este sería el contenido número 2. Y el contenido número 3, acá sí, ya vamos a ver instrumentos alternativos de financiación. Entonces, en la parte 1 y 2, que ya les señalaba, respecto de los tipos de crédito y respecto a la conversión de las tasas de interés, es más por el tema tradicional. Entonces, el tema que nos ofrecen las entidades financieras tradicionales. Como les decía, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito, cajas rurales. Y mientras que acá nosotros en esta tercera parte vamos a ver instrumentos alternativos de financiación. Entonces, aquí ya tenemos operaciones de crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Entonces, acá les he puesto, de hecho, las manos porque son financiamientos colaborativos. Entonces, ¿cómo, verdad, funciona? ¿Qué tipos de crowdfunding hay? Y ejemplos de plataformas de crowdfunding. Entonces, aquí hay de diferentes tipos. Entonces, hay algunos que van más a generar rentabilidad, hay algunos otros que es más con aporte social. Entonces, dentro de estos contenidos vamos a ver específicamente qué es el crowdfunding, cómo funciona. Pero también tenemos dentro de estos instrumentos alternativos de financiación la emisión de bonos. Entonces, ¿en qué momento también mi empresa está preparada para dar ese salto y dejar de ser una empresa privada y pasar de ser una empresa pública? Y aquí no estamos hablando de respecto de empresas públicas que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, así como que van más orientados al tema de gobierno, sino más bien se les denomina a aquellas empresas públicas o aquellas empresas que entran al mercado de valores
y ya se están financiando mediante bolsa de valores, emiten bonos que tienen que ser públicas. Y nos referimos principalmente a que son públicas porque tienen la obligación de publicar su información. Entonces aquí que también, ¿verdad? ¿Me conviene o no emitir en bolsa? ¿Qué costos me podrían implicar si yo estoy ya financiándome de esta forma alternativa, mediante mercado de valores? Así también si mi empresa tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, en este caso, que si yo salgo al mercado de valores o me quedo siempre con el tema tradicional, o se buscan mecanismos como el crowdfunding. Entonces, en este caso, si bien para El Salvador, tal vez los financiamientos de crowdfunding no son muy, no están regulados todavía, pero sí hay algunas iniciativas al respecto, principalmente en el área social. Y es así que, pues, es importante revisar, ¿verdad?, qué tanto una emisión de bonos me podría constituir respecto de mis estados financieros, qué me sale mejor, tomar un préstamo bancario o emitir en bolsa, ¿verdad?, emitir bonos. ¿A qué tasa de interés vamos a emitir? Va a ser necesario tener en cuenta que para la emisión de bonos también hay algunos otros costos adicionales. Dentro de estos está el tema de que es necesario las clasificaciones de riesgos, que son costos que absorbe la empresa o que absorbe el negocio. Entonces podemos salir dentro de ya el tamaño de mi empresa está para absorber esos costos, y la tasa de interés de esta emisión, por ejemplo, podría ser menor a la de un crédito bancario. Pero si ya analizamos los costos asociados, ¿qué me va a ser más rentable o qué proceso es más largo? Y sobre todo si yo necesito ya el dinero. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ir midiendo o revisando cuánto si opto por instrumentos tradicionales o por instrumentos alternativos. Entonces, ese análisis nosotros lo vamos a ir haciendo dentro de esta sección. Y para ir cerrando, en este caso, vamos a tener algunos recursos. Dentro de estos, los videos. Hay una memoria del módulo, donde nosotros podemos ir revisando cada uno de estos ítems que yo ya les señalaba anteriormente. Hay algunas herramientas o algunas plantillas para que hagamos ejercicio respecto de las tasas de interés y de la amortización de mi deuda. Es decir, que si yo voy haciendo abonos o pagos al capital, ¿cómo se va a ir amortizando esta deuda? ¿Verdad? ¿Cómo se va a ir disminuyendo dependiendo cómo nosotros hayamos contratado ese crédito? Entonces, esta sería la información que yo les traigo para esta sesión, para aperturar el módulo 5. Y también, ¿verdad?, aprovechando, sigan haciendo sus exámenes para que puedan ir abriendo la información que está contenida en el siguiente módulo. Ya esa sería la 5ª sesión. Ya estaríamos a 2 sesiones de finalizar el programa de formación virtual. Y es acá que estaríamos cerrando. No sé si tienen consultas, algún comentario. No, de mi parte, Wendy, gracias por la indicación. El módulo, creo que los videos son bastante explícitos. O sea, la información es muy buena, digamos, y ahí vamos avanzando conforme lo indicado, digamos. Por el momento no tengo. Wendy, dígame. una pregunta. ¿El crédito es bueno o es malo? Depende. ¿De qué? Depende. Ahí depende. 1, ¿para qué lo necesito? 1. Y 2, ¿qué tan endeudado estoy ya? Ese sería el otro.
Entonces hay proyectos, dependiendo del tipo de proyecto que yo tenga, que a veces es mejor analizar, ¿verdad? Si yo puedo fondearlo, entonces, digamos que no es un proyecto muy riesgoso, puedo no compartir ese riesgo. Pero si yo voy a tomar un proyecto que, llamémosle así, para mí es bastante riesgoso, entonces puedo compartir ese riesgo con la institución financiera. O en el caso de la emisión de bonos, por ejemplo, con los inversores, ¿verdad? Porque estoy compartiendo ese riesgo. Usualmente, sí se nos dice, ¿verdad? Y yo aquí puedo dar fe al respecto, que muchas veces los proyectos es mejor hacerlos con financiamiento de terceros, ¿verdad? De tomar un crédito. ¿En qué sentido? Uno, el costo de oportunidad que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque si yo me gasto también mi dinero o mi efectivo, puedo quedarme sin financiar algunas otras operaciones que son del día a día. Entonces, mientras que si yo tomo financiamiento para proyectos, en ese caso, yo puedo maniobrar mi efectivo sin afectar, ¿verdad?, los flujos de la empresa o los flujos del negocio. Entonces, eso sí nosotros lo podemos ir haciendo. Por otro lado, si son temas, si yo tomo un crédito sin haber hecho un análisis o una evaluación financiera de ello, y solo porque me emocioné o solo porque estoy tomando, llamémosle así, realizar esa inversión sin tener en cuenta todos los estudios de factibilidad, posiblemente me voy a endeudar, voy a llevar a cabo la primera etapa del proyecto, pero no voy a terminar este. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Que si yo no termino ese proyecto, por ejemplo, es un proyecto para una ampliación de una planta, y si yo lo hago sin haber, por ejemplo, hecho el análisis de factibilidad, revisar si los flujos de efectivo van a ser los esperados, y si solo, imagínense, tomo el crédito, comienzo y me doy cuenta de que no era necesario o de que me iba a salir demasiado caro, no era lo que yo esperaba, posiblemente me voy a quedar nada más endeudada, pagando una deuda y afectando los flujos de mi negocio. Entonces ahí no le agregué o no le aboné ninguna utilidad a la empresa, no le generé ninguna utilidad a la empresa, por el contrario, le generé costo. Y por otro lado, vaya, por ejemplo, en el caso de la planta, si yo ya tengo mis negocios bastante topados, llamémosle así, yo ya estoy produciendo al 100, y si yo no amplío esa planta, no voy a poder continuar operando, no voy a poder ampliar mis operaciones. Entonces, en este caso, si yo ya hice ese análisis, yo ya evalué, ya vi que el costo sí es lo más aproximado, entonces en este caso, yo le digo, mire, sí, tome el crédito. Entonces, la oportunidad de llevar a cabo el proyecto financiándose con terceros es bueno, hágalo. Okay. Aún les decía muchas veces, ¿perdón? No, está bien, perdón. Diga. Si nosotros como emprendedores también a veces decimos, no, es que voy a comprar esta maquinaria, voy a comprar esto otro, voy a comprar esto, y ahí hicimos como un presupuesto con un monto, y decimos, no, voy a ir a prestar esto al banco, ¿verdad? Y tengo la posibilidad o tengo las puertas abiertas en ese momento, pero no he hecho un análisis del mercado. No veo si es factible o no llevar a cabo ese proyecto. Y si no he medido qué tanta utilidad me va a dar, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué pasa si yo no cumplo las metas
y compro toda la maquinaria. Entonces, al final de cuentas, y después de 2 o 3 meses digo, no, ya no voy a seguir, porque este no era el proyecto que yo esperaba. Entonces, me va a quedar la maquinaria y el crédito, y al final no va a ser rentable haber tomado esa deuda, ¿verdad? Entre lo que comienzo y liquido, vendo todos esos equipos. Entonces, también, ¿verdad? Tenemos que ir evaluando si el crédito es beneficioso o no es beneficioso para el negocio. Aún para nosotros como personas y nuestras familias también tenemos que analizar esos puntos. Dado que si nosotros también quedamos, no podemos pagar ese crédito, nosotros solo vamos a cerrar nuestra puerta al crédito. Muy bien. Normalmente uno analiza o puede analizar la rentabilidad sobre los ingresos o sobre el capital social, ¿no? El aporte de los dueños, ¿sí? Y sí. Normalmente cuando hacemos utilización de crédito, el rendimiento sobre el aporte de los socios como que se incrementa por por el hecho de haber usado crédito. Es decir, yo puedo obtener la misma rentabilidad trabajando con crédito y con menos aporte de los socios. O puedo hacer más aportes de los socios y menos crédito. Pero al final se analiza la rentabilidad sobre los ingresos, el aporte de los socios. Si ponemos demasiado, baja la rentabilidad sobre ese aporte de socios. Cuando ponemos menos, la rentabilidad nos incrementa. Es como el caso del apalancamiento de las inversiones, ¿sí? Quizás por ese lado va más en sentido de los ratios. Los ratios sí los vamos a ver en los próximos módulos. Y por otro lado también, recordemos que el financiamiento más caro son los aportes de los socios. Ok, ajá. Porque ya, bueno, así como vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, vamos a sacar un ratio de rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, ¿qué tanto están esperando los socios? ¿Qué tanto está realmente rentando la empresa? Y si eso es como lo que realmente se espera. Entonces, muchas veces también, recordemos que si ya nosotros somos los dueños de la empresa, vamos a buscar tener la máxima utilidad. Entonces, sí, también poner en riesgo los aportes que yo estoy generando o tener el mínimo de riesgo de esos aportes. Entonces, ¿en qué sentido? Porque queremos que el negocio siga y continúe a través del tiempo, ¿verdad? Que no sea nada más para 2, 3 meses. Y adicional a eso, como ya les decía, ¿verdad? Sí, vamos a buscarle como que si yo aporto $100 adicionales al negocio, de ahí vamos a ir incrementando el capital. Entonces, al comenzar a ver los ratios, vamos a ver que estas rentabilidades van a comenzar a disminuirse, porque el denominador cada vez va a ser más amplio. Y posiblemente el monto o la cifra, el numerador, ¿verdad? Que sería la utilidad promedio, va a venir siendo la misma. Entonces, desde ese punto de vista, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que, ¿verdad? En la medida que el aporte del socio sea más, entonces sí vamos a tener esa porción disminuida dentro de las rentabilidades, al sacar los ratios de las rentabilidades. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo martes a la misma hora. Les voy a estar mandando un mensajito para
confirmar la sesión. De acuerdo. Ok. Y nos vemos próximamente. Excelente, Wendy. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Feliz noche, bendiciones. Gracias, bendiciones.